la investigación de ciertos delitos. Y finalmente, en todos los supuestos se habla de la incidencia que tendría el proyecto en el propio Poder Judicial en razón de la necesidad de mayores recursos para atender el presumiblemente aumento de diligencias y gestiones en relación con las medidas cautelares y específicamente con la prisión preventiva. ¿Qué tenemos en esta última versión del proyecto? Bueno, creo que hay que identificar tres variantes. En primer término, en relación con la definición de comunidad, decir que el concepto se mantiene inalterado, sigue manteniéndose tal cual, solo que al final se incluye una expresión en el sentido de los actos de terrorismo. El proyecto habla de actos de terrorismo y agrega una línea que dice relacionados directamente con la investigación. Esta es la modificación del texto actual al anterior. Luego, suprime una expresión, cosa que alabo en el proyecto y que tenía la versión anterior, donde de alguna manera decía expresamente que la prisión preventiva podía dictarse al margen de que existieran peligros procesales. Lo decía expresamente y en esta nueva versión se suprime tal referencia. Y finalmente, en el 239 bis se incluye un listado específico de delitos que también motivarían la prisión preventiva en lugar de una expresión un poco indeterminada que se usaba en la versión anterior y que hablaba de hechos delictivos en general, donde media violencia, ahora no, se hace un listado específico. En cuanto a la nueva propuesta, ¿qué podemos decir? Bueno, 239 del Código Procesal Penal. Reitero, actualmente no existe una definición de comunidad en el artículo 239, desde el proyecto anterior o la versión anterior se incluye esta definición y es reiterada nuevamente en esta oportunidad. De manera que las consideraciones que se hicieron antes para este concepto aplicarían plenamente en este momento. Si me disculpan. Sí. Les decía que el concepto de comunidad se mantiene tal cual, un concepto indeterminado, impreciso, en relación con el cual tenemos que preguntarnos qué es una zona geográfica específica, una calle, un barrio, un distrito, un cantón, una provincia, ¿será acaso el país entero? De manera que no existe una definición que se pueda derivar de la… Si quiere, sáquelo, Alonso. Se le fue. Vamos a darle 5 minutos más. Gracias, sí. No existe una definición que se pueda derivar de la literalidad del artículo 239 que se propone, con lo cual termina siendo un concepto que es o sigue siendo general, sigue siendo impreciso, y esto abre un espacio para la discrecionalidad y para la arbitrariedad en una medida que afecta la libertad de tránsito de las personas que habitan este país. Y todos sabemos que tratándose de un derecho fundamental tan sensible, las reglas legislativas tienen que ser rigurosísimas, justamente para cerrar espacios de arbitrariedad y discrecionalidad. No existe entonces un cambio en cuanto a este concepto. La inclusión de esta expresión relacionados directamente con la investigación y que se refiere a los actos de terrorismo, que se incluye al final de este párrafo y que me voy a permitir leer para que quede clara la idea. Dice: el juez tomará en cuenta la necesidad de ordenar la medida, para lo cual valorará las circunstancias de hecho y las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos. Se está refiriendo a los testigos, a las víctimas y a la comunidad. Dice: de las que pueda desprenderse un riesgo fundado que pueda afectar su integridad personal o su vida, o constituyan actos de terrorismo relacionados directamente con la investigación. De nuevo, esta sería la frase nueva, relacionados directamente con la investigación. Con el mismo espíritu constructivo y respetuoso con el que se han hecho las observaciones anteriores y que en general esta Corte hace observaciones a la Asamblea Legislativa cuando nos consultan proyectos de ley,
Hay que decir que esta frase, relacionados directamente con la investigación, en realidad no solventa las imprecisiones que se derivan del concepto de comunidad ya mencionado. Incluso cuando nos habla de actos de terrorismo hay que tener cuidado, porque si este se entiende con apego al principio de legalidad que rige esta materia, nosotros tenemos que el artículo 6 del Código Penal da una definición o nos da una luz de qué podemos entender como actos de terrorismo y se refiere a delitos específicos, todavía más grave, porque evidentemente puede que esos actos de terrorismo entendidos en rigor con el propio Código Penal ni siquiera tengan relación con el hecho investigado, que sabemos no siempre, ni de lejos, tiene relación con hechos que hayan sido considerados terroristas por parte de nuestro legislador y la legislación en el Código Penal. De manera que tenemos dos alternativas: entendemos actos de terrorismo con rigor, como lo dice el Código, y la propuesta no tendría o no alcanzaría el propósito que busca, o entendemos actos de terrorismo de una forma laxa, de manera que sea la persona juzgadora quien diga que es un acto de terrorismo, y evidentemente esto nuevamente abre una puerta para la interpretación en un tema tan delicado como es la medida cautelar. Abrimos un espacio de arbitrariedad que no es aconsejable tratándose de derechos fundamentales. Pero es que además de estas consideraciones técnicas, hay algo que es importante hacer notar, y es que la normativa actual, el Código Procesal Penal actual, contempla ya la posibilidad de ordenar la prisión preventiva de una persona cuando existe peligro de obstaculización, y el peligro de obstaculización incluye, por supuesto, el peligro para las víctimas y para los testigos y para las personas que están involucradas en el proceso. También, obviamente, que tenemos los otros supuestos y peligros que ya están contemplados, peligro de fuga, incluso el peligro de reiteración delictiva. De manera que pareciera que esta propuesta, ya desde lo técnico, no aportaría realmente insumos que contribuyan al tema que aquí nos interesa. Luego, y además de recordar una vez más a la Asamblea Legislativa que la prisión preventiva no es una pena anticipada, ni puede tener los fines de esta, no puede de ninguna manera ser usada, por ejemplo, para atender a la repercusión social del hecho o para atender a la peligrosidad del imputado, sino que tiene que relacionarse con el aseguramiento del proceso. Se hace una consideración en relación con el 239 bis y que se relaciona con la inclusión, como ya dije, de más delitos que motivarían la prisión preventiva. Alabar, como ya indiqué, el hecho de que expresamente se perdía o se decía expresamente que era irrelevante que existieran peligros procesales, cosa que nos hubiese abocado indiscutiblemente a una condena a nivel internacional. Yo no digo, incluso de la Sala Constitucional, a mí me parecería claro, pero para no mencionar el supuesto interno, sino pensar ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto se abandona. Sin embargo, sigue quedando, digamos, la inclusión de una serie de delitos que motivarían la prisión preventiva. El artículo en realidad quedaría bastante similar al que tenemos hoy en el 239 bis, con una redacción similar, y que también yo hago ver, por una cuestión de honestidad intelectual, que el 239 bis actual no ha estado exento de polémica, todo lo contrario, porque plantea algunas circunstancias ajenas a los peligros procesales que motivan la prisión preventiva. No hay a la fecha un pronunciamiento de la Sala Constitucional diciendo que esta norma sea inconstitucional. Hay algunos sí de la Sala Constitucional donde incluso analizando esta norma le han dado importancia a los peligros procesales. De manera que yo entendería que sea que se apruebe la reforma o no, el 239 bis en su texto actual o en el texto propuesto, siempre se tiene que entender vinculado con los peligros procesales, porque la prisión preventiva es eso, es una medida cautelar y su fin es atender a los peligros procesales. Eso no se puede perder de vista nunca si queremos evitar que el país sea condenado por abusar de una figura o darle fines que no son los que debe tener. En cuanto a esto, pues simplemente mencionar el cuidado que hay que tener al incluir delitos
como circunstancias que eventualmente y mal entendidas podrían entenderse que autorizan una prisión preventiva sí o sí, al margen de que haya un peligro procesal. Esto es muy riesgoso y hay infinidad de precedentes de la Corte Interamericana donde se ha sancionado a otros países. Me parece que en alguno de los informes les mencioné el caso de México, que es el último que tenemos a mano, donde justamente atender a prisiones preventivas en o con base únicamente en un hecho o en la investigación de un delito específico ha motivado esta condena por parte de la Corte. De ahí que siempre, por lo menos lo leo yo así, habría que entender que el 239 bis tiene que entenderse relacionado con el 239 sí o sí, que es el que contempla los peligros procesales. Todas estas observaciones, y yo quiero reiterar, no se hacen con el interés de favorecer la impunidad ni lesionar la seguridad ciudadana. Esta Corte, al rendir sus informes con base en el 167, creo yo que tiene una obligación de carácter técnico, que es hacerle ver a la Asamblea Legislativa cuáles son las oportunidades de mejora que tiene de sus proyectos, y esto es lo que se hace desde aquí, porque así nos lo impone la Constitución política. Decir también que, en cuanto a la afectación institucional, al abrirse estos espacios que siempre quedarán en el proyecto como espacios de interpretación y eventualmente de arbitrariedad, creo que siempre se tiende al mayor empleo de la prisión preventiva. Esa es la razón de ser del proyecto, y en ese tanto entendemos que una propuesta de este tipo, por supuesto que implica al Poder Judicial o pesará en el Poder Judicial el destinar más recursos humanos y materiales para poder sacar adelante la tarea. No me refiero solo a los operadores jurídicos, las partes del proceso, la judicatura, sino también servicios como los que puede brindar el organismo de investigación judicial con la custodia de personas y los espacios disponibles y demás. En esa medida es que se entiende que efectivamente el proyecto sí supondría una afectación para el funcionamiento del Poder Judicial que no se acompaña dentro del proyecto mismo de mayores recursos para atender una eventual demanda también mayor en cuanto a esta medida cautelar. Por eso es que la conclusión es que el proyecto sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial y se dejan también hechas estas observaciones técnicas que menciono por escrito. Eso sería, señor presidente. Gracias. En discusión la propuesta.